Muy complacido de estar con ustedes el día de hoy. Como siempre, muy grata la sede, lastimosamente virtual, pero muy grata la sede, el escenario, el foro en que hacemos estos asuntos. Sea pues la Asociación Colombiana del Derecho a la Competencia, una vez más que con su generosidad nos abre la puerta a dos penalistas consumados, el doctor Ramiro Riaño, magistrado de nuestra honorable sala del tribunal aquí en Bogotá, magistrado ponente de la única sentencia que hay en segunda instancia por el delito de acuerdos restrictivos. Doctor Riaño, mil y mil gracias por aceptar esta invitación. Siéntase como en su casa. De verdad que es muy grato contar con su participación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Fabio Umar Jaramillo. Muy buenas tardes, doctor Jaime Granados Peña. Para mí es un orgullo participar en esta charla. Si puedo aportar alguna pequeña luz a la Asociación Colombiana del Derecho de la Competencia, y por lo tanto doy mil gracias por esta invitación. No, señor, estamos seguros que su aporte será mucho más que un pequeño aporte. Y nos acompaña también como panelista otro penalista, el único que no es penalista aquí soy yo, que tengo vocación tardía de Derecho Penal, el doctor Jaime Granados, profesor, pues egresado de la Universidad Javeriana, reconocido litigante. He tenido el gusto, el honor y la dificultad de ser contraparte de Jaime en algunos pleitos. He también tenido el gusto de trabajar en unos pleitos de su lado. Doctor Granados, muy buenas tardes, muy amable por aceptar esta invitación a este auditorio que es suyo. Muchas gracias, profesor Fabio Umar, distinguido magistrado Camilo Riaño, doctora Miranda y demás personas que nos acompañan en esta panel que podríamos llamar no solamente virtual, sino además coloquio, porque es más como los alemanes tratan de hacerlo, que es conversar para aprender entre todos, puesto que el conocimiento ante todo es una construcción que hacemos intersubjetiva. Y en ese sentido, para mí es un privilegio estar con ustedes aprendiendo, y en la medida en que lo que podamos aquí debatir, compartir, sea útil, sin duda enriquecerá nuestra experiencia en la vida del derecho penal. Muchas gracias. Contamos con un público que se inscribieron un poco más de 80 personas. En cualquier momento alcanzamos los 40, que normalmente es entre el 40 y el 50% de quienes se inscriben los asistentes. Empecemos, doctor Ramiro, señor magistrado, con una pregunta de la cotidianidad penal, y es, usted es el ponente o fue el ponente de la única sentencia que hay de segundo grado, sentencia en firme, por supuesto, por acuerdos restrictivos. Antes de ingresar a la sala pública, estábamos hablando que yo me lamento que esa sentencia es producto de una aceptación de cargos o de un preacuerdo, en todo caso, de una terminación anticipada, sin que haya un debate intenso, probatorio, que hubiera sido el momento ideal para conocer la dogmática que la justicia tenía para otorgar pues en este debate. Le voy a preguntar una cosa que me llama la atención. Cuando un magistrado se enfrenta a un tipo penal, que no hay jurisprudencia, que la doctrina es muy escasa, porque en Colombia es muy escasa, hay algo por fuera en España. ¿Cuál es la percepción que usted tiene en su momento, o tuvo en su momento, señor magistrado, cuando vio un tipo penal del cual no hay asideros, no hay de dónde agarrarnos? Bueno, la verdad es esa. A mí me tocó conocer como ponente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de quien les habla, de un acuerdo restrictivo de la competencia, y pues cuando uno va a buscar soportes doctrinales y jurisprudenciales, pues se queda corto, porque jurisprudenciales no los hay. Sí, hay algunos 2, 3, 4 documentos muy serios escritos sobre el tipo penal que tratan de hacer un análisis desde el bien jurídico, incluso si se trata de un bien jurídico que protege la administración pública, o si se trata de un bien jurídico que protege el orden económico y social. La mayoría se inclina que es por el orden económico y social, así el legislador lo haya ubicado contra la administración pública. Y digamos que hay algún soporte doctrinal que ayuda a dilucidar algunos problemas. Igual que todos los delitos nuevos, toca empezar a construir con lo poco que conoce uno de dogmática, y a sentar bases y a señalar pautas y derroteros. Acá digamos que el debate era más sencillo en la medida en que venía allanamiento a cargos,
y había una versión entregada por el principal implicado, el señor Ricardo Méndez Mora, podemos hablar con nombres propios en este caso porque la sentencia ya está en firme. Así es. Él rindió una versión preliminar en la actuación, una entrevista, y con base en esa entrevista, pues él prácticamente se atribuyó la responsabilidad de el hecho y la aceptó, y con base en ella se allanó a los cargos, aceptó la autoría y digamos que los otros cointervinientes los tuvo como intervinientes accidentales, por lo tanto ellos aceptaron también responsabilidad, pero cómplices, y se juzgan así a los 4 intervinientes en esa defraudación. Se les imputó igualmente el delito de concierto para delinquir a todos, y finalmente la sentencia de primera instancia fue condenatoria por 2 delitos de acuerdos restrictivos de la competencia, artículo 410 del Código Penal, o 2 licitaciones, porque han intervenido en 4, les imputaron 4, y por el concierto para delinquir, la primera instancia absolvió y esa determinación fue confirmada en segunda instancia. Finalmente la sentencia quedó como se había planteado en primera instancia, condena por un concurso de delitos de acuerdos restrictivos de la competencia respecto al principal autor Ricardo Méndez Mora, respecto a los otros 3 cooperantes o cointervinientes como cómplices, pero solo por 2 delitos restrictivos de la competencia. Y por el concierto para delinquir todos fueron absueltos. Los fundamentos, si usted considera, los doy más adelante, los doy de una vez. Yo creo que de una vez para ambientar a quienes son ajenos al derecho penal. Bueno, voy a leer algunas partes para ser fiel a la decisión, sobre todo que Claro como es que de una sí. sala, pues no es exclusivamente quien habla. El asunto consistió en lo siguiente: la Fiscalía General de la Nación y la gente del Ministerio Público apelaron la sentencia del 5 de junio del 2020 proferida en virtud del allanamiento a cargos de los encartados por el Juzgado 33 Penal del Circuito con función de conocimiento, que condenó a Ricardo Méndez Mora como autor a título de dolo del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de acuerdos restrictivos de la competencia, artículo 410 del Código Penal, y como cómplices del mismo punible a Fabián Schneider Franco Umaña, Hermes David Arévalo Pisa y Luis Fernando Roballo Mora. Asimismo, dictó sentencia absolutoria por el delito de concierto para delinquir, artículo 340, numeral primero del Código Penal, concierto simple, para todos, tanto para autor como para cómplices, y absolvió por 2 conductas de acuerdos restrictivos de la competencia en favor de tanto los 3 cómplices como del autor principal. Los hechos los voy a resumir a grosso modo para contextualizar. La Fiscalía General de la Nación afirmó que Ricardo Mora constituyó las empresas Ferroeléctrica SAS, Tecnigrupo SAS, Windsor SAS, representadas respectivamente por Hermes David Arévalo Pisa, Fabián Schneider Franco Umaña y Luis Fernando Bayona Mora, quienes prestaron su nombre y participaron para la creación de 3 sociedades. Sin embargo, el control de las mismas estuvo siempre en cabeza de Mora Méndez, ciudadano que las utilizó para participar y alterar 4 procesos de contratación abreviados de diferentes entidades estatales realizados a través de subasta pública a la inversa. Los 4 procesos realizados en los que participó supuestamente alterando las condiciones de la oferta fueron los siguientes. 1, la Secretaría de Gobierno de Antioquia, la Gobernación, hizo la oferta pública a través de subasta a la inversa para la adquisición de elementos de recreación y pedagogía de la fuerza pública y judicial de Antioquia. La licitación fue la 6179 del 2016 y el valor por el que finalmente se adjudicó fue por 250.369.000 pesos. 2. El complejo tecnológico y pecuario
y Turístico de la Regional de Antioquia, SENA, hizo la convocatoria 06 del 2016 para compra de mobiliario y enseres, también a través de subasta pública a la inversa, por valor de 180 millones de pesos. 3. El proceso de selección abreviado de la Fiscalía General de la Nación, Dirección Administrativa, para la dotación de elementos para brigadistas del nivel central del 15 de diciembre del 2016, iniciado y terminó el 7 de diciembre del 2016 por 149.927.041 pesos. Y finalmente, la cuarta licitación fue la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca. Curiosamente, aquí están comprometidas 2 licitaciones de las 2 entidades principales de justicia: la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación. Esta última de Administración Judicial fue para la instalación de paneles modulares con destino a los despachos judiciales y mobiliario por valor de 153 millones de pesos. Quisiera preguntarle al doctor Granados, ¿qué hacemos con la casi inexistente creación jurisprudencial en estos casos? Porque ya llevamos varios años, una década de la creación del tipo penal. Uno no puede ser ingenuo y pensar que es que no hay colusiones. Por supuesto que uno no puede ser ingenuo y pensar que no hay colusiones. Las hay. Tanto así que la superintendencia sanciona y hace su trabajo muy eficientemente. ¿Qué hacemos para que haya un poco más o más jurisprudencia al respecto? Pues mira, Fabio, y después de haber escuchado al señor magistrado, el doctor Riaño, creo que pues, hay que reconocer siempre como una tarea muy positiva el que al menos se haya dado un caso en donde, aunque sea por aceptación de cargos, se haya producido o logrado algún tipo de procedimiento judicial a nivel de tribunal superior, que si bien es cierto no constituye técnicamente jurisprudencia en la medida en que solo tiene esa función la que hace la Sala de Casación Penal a efectos de unificar los criterios, se trata sin duda de la semilla, el precedente realmente seminal que tiene la virtud de haber llegado y germinado un campo todavía muy desierto en Colombia en la materia. Y esa virtud siempre hay que rescatarla y va a servir de faro a todos en esta materia, sin la menor duda. Ahora, creo que en la pregunta hay un planteamiento que de pronto me separo con mucho respeto, y es que si bien es cierto que la superintendencia hace su trabajo con reconocida eficiencia y no tengo reparos, ni soy yo la persona para hacerlos, pues no es tampoco ningún secreto que también hay críticas y también hay personas que consideran que o no es lo suficientemente severa y eficaz en sus investigaciones y que es selectiva y que hay casos, y no voy a mencionar casos particulares, que tienen diferentes resultados no necesariamente felices. Pero en el fondo, yo creo que esto lo que está retratando en una pintura más grande es que hay una evolución un poco lenta, segura pero lenta, desde los primeros esbozos legislativos acerca de regular la competencia, porque recordemos que en una época más en el capitalismo salvaje, pues todo era permitido. Existía incluso hasta el uso de información privilegiada y no era prohibido. Entonces realmente esto ha tenido cerca de 200 años cercanos, para no ir más atrás de evolución, poco a poco a ir entendiendo que la competencia es un valor en sí mismo, que en la medida que permita regular un mercado y ajustarse a unas leyes de economía que son sanas, que hacen que se puedan predecir y que puedan evitar distorsiones, todos nos beneficiamos, el tráfico jurídico económico se beneficia. Y en ese sentido, pues lo que ocurrió en el año 59, 63 y demás fue abriendo camino poco a poco desde el punto de vista del derecho administrativo, tanto que se le empezó a llamar
un poco antitécnicamente derecho penal administrativo cuando todavía no era penal, sí era sancionatorio, pero no penal. Y en ese marco, los avances que se dieron en el año 92 son innegables porque aunque no había una tipificación en sentido estricta penal, ni había tampoco una descripción que fuera taxativa, sí empezó a vislumbrarse con mayor precisión cuáles son las hipótesis que puedan consistir en una práctica restrictiva de la competencia, que al final es lo que ha alimentado a lo que llegamos en el año 2011, cuando de la mano del Estatuto Anticorrupción, finalmente se incorpora lo que conocemos hoy como el tipo penal del artículo 410A. Y es que esto es muy importante en la medida en que antes de que tuviéramos el tipo penal, como no había derecho penal propiamente dicho actuando, sino solamente administrativo, y aunque el derecho administrativo sancionador debería regirse por un principio de taxatividad y de alguna manera tipicidad, en la práctica no era así, y que se entendía que había acuerdos anticompetitivos que aunque no estuvieran en el listado, por ejemplo, los artículos 46 y 47 del decreto 2153 del 92. Sin embargo, de todas maneras, ya con la expedición de la ley 1474, que incorporó como estatuto anticorrupción y especialmente en el sector privado este delito de los acuerdos restrictivos de la competencia, el 410A, ya tuvimos un antes y un después. ¿Qué ocurre? Creo que el primer llamado de atención para nosotros, los penalistas, pero también para ustedes, los expertos en derecho a la competencia, es que no hubo una verdadera acercamiento de las dos disciplinas o de las dos visiones sobre el fenómeno común. Los expertos en competencia miraron como algo muy raro la inclusión del derecho penal de los fiscales y los jueces en lo que era su trabajo ordinario en el campo administrativo y en el campo también incluso de naturaleza propiamente civil o comercial, y resintieron la llegada del derecho penal. Y nosotros los penalistas no entendíamos o no entendemos todavía no solo las prevenciones, sino que por qué de alguna manera no se nos permite una mayor presencia en esta disciplina y en las situaciones que se den cotidianamente. Y al final, pues nunca logramos integrarnos al extremo tal que los pocos casos que desde el punto de vista que la superintendencia investiga y logra compulsar copias, terminan en los anaqueles de la fiscalía sin avanzar, porque no hay un real conocimiento de lo que está pasando. Y la primera reflexión, como bien llamó la atención, el único precedente a nivel del tribunal cuyo ponente fue el doctor Riaño, ciertamente es la incomprensión, como tú bien nos has llamado la atención, sobre la misma razón de ser de la incriminación penal. Porque es que el bien jurídico tutelado no es solamente una descripción teórica de los penalistas que necesitamos hacer algo para estar ocupados, no. Como decía el maestro Francesco Antolicei, explica la razón de la incriminación, la teleología de la incriminación, la política criminal detrás de la incriminación. Y entonces nos metieron dentro de un delito contra la administración pública, un delito que realmente se relaciona con el tráfico económico-social, un delito contra el orden económico-social. Y ahí parte el problema, porque claro, al no tener claro para qué la norma, pues si no está claro para qué está hecha la norma, pues no se va a utilizar adecuadamente. Y ya luego entramos en los detalles técnicos, dogmáticos, que en su momento tú me dirás que cuando hagamos una reflexión particular sobre ellos. Entonces, digamos, mi primera reflexión es, esto no nació de una reflexión concertada, que dijeron, no, aquí es necesario que llegue el derecho penal como última ratio de incriminación para poder enviar un mensaje de lo que no es posible el derecho administrativo hacerlo, sino que de alguna manera el derecho penal llegó e irrumpió y se resintió y no llegó bien porque no quedó bien comprendido la razón de incriminación, porque los delitos de corrupción privada que pueden también ser pluriofensivos y afectar la administración pública, en este caso es más un tema de orden económico social que otra cosa, y ahí empezamos a fallar. Ahora, ya si luego miramos cómo quedó estrictamente el tipo penal y cómo además se debe llenar con preceptos en blanco que deben tener la misma jerarquía para respetar el principio de tipicidad estricta, artículo 10 del Código Penal,
de la ley 599 del 2000. Y si a eso se le agrega, además, ya la forma como se enforza o se pone en práctica a nivel propiamente procesal, pues es otra historia de mayor cuidado que creo que en nuestro diálogo podemos abordar un poco más adelante. Pero para concluir, en esta primera reflexión, me parece que deberíamos sincerarnos de que realmente llegamos de una manera un poco atropellada a este tipo penal, a esta regulación penal, que además quedó tratando de abarcar varios fenómenos en uno solo. Recordemos que los artículos 46 y 47 del decreto del año 92 contemplaban por lo menos 9 figuras distintas, que eran enumerativas y no taxativas. Y este tipo penal trató de sintetizar unas pocas y genera unas dificultades ya en su comprensión de su alcance del tipo objetivo, para no entrar a temas ya del tipo subjetivo, de alguna complejidad que de pronto puede también dificultar su persecución efectiva penal, para no hablar de las figuras ya de los delatores y demás, y hasta dónde impactan efectivamente para la adecuada represión penal. Muchas gracias, profesor Granados. Me voy a citar y me da una pena terrible. Escribí un artículo en ámbito jurídico, que es donde habitualmente expreso mis muy limitadas ideas, sobre el bien jurídico que nos presenta el magistrado Riaño en la sentencia que hemos venido hablando, que a mí me parece una sentencia disruptiva desde todo punto de vista. Me parece probablemente la sentencia más importante, y no es porque usted aquí, magistrado, así lo dije en su momento, pues sin duda alguna del derecho a la competencia, pero es una sentencia disruptiva porque, digamos, los penalistas nos educamos con la concepción de que el código nos decía cuál era el bien jurídico protegido. Si estaba en vida, pues si era homicidio estaba en vida, y si era patrimonio, esto hurto. Pero usted, y me parece muy novedoso, dice, mire, esto realmente lo que aquí estamos protegiendo es la competencia. Y claro, uno, exégesis por delante, coge el código y dice, es que aquí no hay un bien jurídico protegido llamado competencia. No existe ese bien jurídico. Estamos ante una creación jurisprudencial enhorabuena, debo decirlo, enhorabuena, de un bien jurídico protegido. Es lo que la jurisprudencia, es decir, ustedes, los jueces, los magistrados, deben hacer para enmendar los errores del legislativo, porque no cabe ninguna duda que lo que hay aquí es un error tremendo el legislativo. El Congreso puso esto donde no podía. O esto iba en un bien jurídico nuevo, que era lo que yo en su momento hace muchos años propuse, o esto iba en orden económico, que tiene un poco más de sentido, pero jamás en la administración pública, y eso nos genera unas dificultades dogmáticas enormes. Entonces, quisiera oír un poco su opinión cuando usted se sentó con el papel en blanco y dijo, bueno, voy aquí a hacer mi ponencia, y la juez del caso, una juez muy juiciosa, la doctora Carmen, deja ya unas líneas sentadas sobre la competencia. Y usted recoge esas líneas, las enriquece, las engrandece y dice, aquí estamos ante un bien jurídico que se llama competencia. Me gustaría conocer pues, ¿qué pasó? Cuando usted estaba creando jurisprudencia, que la crea sin duda alguna, y dijo aquí, ¿qué voy a hacer con este bien jurídico? Que a nosotros los penalistas pues nos llamó mucho y muy grata sorpresa ver que usted enmienda la página al Congreso, si me permite la expresión con todo respeto, por supuesto. No, yo no creo que fuera enmendarle la página al Congreso. Lo que ocurre es que cuando surge este tipo penal, en el 2009 más o menos, como una respuesta a la corrupción que existía para esa época en el país, Colombia ocupa el puesto 74 en corrupción entre 184 países según los informes de ese año de Transparencia Internacional. Entonces se quiso dar una respuesta tratando de abordar algunas conductas desde el campo de la contratación que contribuían a la corrupción en el sistema público, y es cuando surge este tipo penal. Pero si uno lee algunos documentos de doctrina que se han escrito sobre el mismo, este es un tipo penal pluriofensivo. Principalmente la mayoría de autores se inclinan por definir que lo que se protege es la libre competencia, pero además la libre economía. Por lo tanto, debe estar entre los delitos contra el orden económico y social. Lo que se busca es proteger un orden económico y social en la medida en que el Estado es el supremo director de la economía, dice la Constitución, y debe garantizar dentro de esa economía de mercado de libre competencia, valga la redundancia, que los competidores lo hagan en igualdad de condiciones.
En el Congreso se discutió mucho sobre si ese nuevo tipo penal sería un delito contra la administración pública o un delito contra el orden económico y social. Finalmente se optó por colocarlo como un delito contra la administración pública, pero lo que queda claro es que es un tipo pluriofensivo que afecta a la administración pública en cuanto que las conductas se realizan en contratos de licitación o de oferta pública de compra de bienes y servicios. Por lo tanto, son delitos contra la administración pública, todo lo que tiene que ver con la contratación, y en esos procesos de contratación es que precisamente se realizan las conductas, por lo tanto, afectan directamente la administración pública y concretamente la contratación pública del Estado. Pero además afectan el orden económico y social porque es que se quiere la libre competencia y la economía de mercado, que es la que rige nuestro país, garantizada por el Estado, dirigida por el Estado, pero donde haya igualdad de condiciones para que todos los ciudadanos participen. Al haber colusiones o fraudes en estas licitaciones públicas, pues obviamente se afecta esa economía de mercado. Incluso si uno mira, yo me di la tarea para esta charla de mirar los delitos contra el orden económico y social, y muchos de esos tienen que ver con este tipo. Por lo tanto, allí podría caber. Pero como ocurre con muchos otros delitos, el que el legislador los ubique en uno u otro tipo, pues eso lo único que hace es orientar la discusión y la hermenéutica jurídica, pero perfectamente se puede ampliar. Y en este caso, pues allí se dijo que lo que se protege es precisamente la economía de mercado, la libre competencia, porque digamos que es como un nuevo bien jurídico que ha surgido y que se quiere proteger, y eso haría que vaya más en los delitos contra el orden económico y social que incluso en los delitos contra la administración pública. Pero hay muchos bienes que se afectan, otros, incluso el patrimonio de terceros. Cuando Claro, o claro. yo me colusiono con alguien para afectar una licitación y que no la gane otro, pues estoy afectando el patrimonio de otros. Por lo tanto, la ubicación es indiferente, me parece a mí. El legislador buscó la Interesante. que se acomodaba a ese momento y como era una respuesta anticorrupción, repito, porque Colombia ocupaba el puesto 74 entre los 184 en corrupción para el 2009, cuando se empieza a discutir este tipo en el Congreso, pues se ubica allí entre los delitos contra la administración pública, pero es indiferente. Mire, incluso yo quería concretar con esto lo que imputó la Fiscalía. El señor que tenía una empresa crea 3 más para presentarse con 4 empresas distintas a estos concursos públicos y aparece como 4 oferentes distintos, con representantes legales y personas jurídicas distintas y todo diferente. ¿En qué consistieron las conductas? Entre todas las empresas que presentaron, en una de ellas 6 empresas hicieron lances u ofertas. Las otras no participaron, asistieron o hicieron propuestas inválidas. La única compañía proponente fue Diverser SAS. Y el segundo grupo únicamente presentó lance MA y BE SAS. Además, el proceso licitatorio participaron Tecnigrupo SAS y Wilson SAS, de propiedad de Ricardo Mora, pero representada legalmente por 3 personas distintas, 2 personas distintas estas. En todos los procesos operó el mismo modus operandi. Nos referimos a los 4 procesos licitatorios. Pues estos procesos, además de proponentes, en algunas de ellas unos presentaban ofertas o lances, otros no presentaban ofertas o lances. Y lo hacían, digamos, bajo los mismos presupuestos las 4 compañías. Esto fue lo que permitió detectar que había un fraude detrás de ellos y identificar que actuaban mancomunadamente o conjuntamente, precisamente porque o se quedaban callados o apoyaban las otras ofertas o no lo hacían para que ganara una compañía del grupo. Y así fue como la superintendencia, porque este es un caso más de los que la superintendencia detectó y le compulsó copias a la fiscalía para que lo investigara. Muchas gracias, magistrado. Un paréntesis para saludar a personas que nos acompañan hoy. Está el doctor Felipe Serrano, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia. Hay funcionarios de la superintendencia, a quienes por supuesto les agradecemos muchísimo su participación. Bueno, hay un sinnúmero importante de personas. No los saludo a todos para no hacer larga la presentación, pero muy complacidos de que nos acompañen. Entonces entiendo, magistrado, que usted lo que dice es un bien es pluriofensivo, tenemos ahí unos indicadores terribles y dolorosísimos de corrupción, tenemos que un delito que vino para atender o atacar el fenómeno de corrupción, vamos a ubicarlo en diferentes tipos penales y casi que, si me permite la herejía, un supratipo, un suprabién jurídico que sería como la corrupción y los problemas que tenemos en torno a la corrupción. Me parece fantástica esa postura. Profesor Granados, ¿qué opinión le merece? Yo, hablando
hablando para organizar esta charla y robándole tiempo a ustedes dos de sus ocupaciones personales y profesionales, tuvimos el grato momento, doctor Granados, de hablar y compartir las piezas procesales a que nos estamos refiriendo. ¿Qué opinión le merece la disruptiva sentencia del doctor Ramiro Riaño en torno al bien jurídico? Sí, sin duda se vuelve el punto de referencia, porque la discusión sobre el bien jurídico, además de la razón de incriminación, orienta cómo se va a interpretar ya los tipos objetivo y subjetivo que conforman pues, el núcleo de lo que es la incriminación penal concreta, para poder determinar en un caso concreto si efectivamente se cometió o no se cometió el delito, y también cuál es el efecto que tiene de prevención general o de disuasión a la comunidad. Pero ¿qué ocurre? Fíjese, si el bien jurídico es la administración pública, por ejemplo, y en un momento dado, con la conducta colusiva, no se afecta a la administración pública en cuanto que la afectación de la competencia, lo que es hacia abajo, y los precios van a salir más económicos para el Estado. Eso significaría entonces que no habría el delito, porque justamente el bien jurídico lo que atiende es a la protección de la administración pública, cuando aquí no se estaría afectando la administración pública en sentido estricto. En cambio, si la afectación es a los consumidores, si el consumidor aquí se entiende que es el propio Estado y va a comprar más barato, se estaría afectando, entonces tampoco se podría incriminar. O si la afectación es porque se afecta a terceros competidores, realmente ese el problema. Lo que le da sentido a sancionar las prácticas colusivas, de que trata de ese concertarse para en esos procedimientos de licitación pública, de concursos, subasta, es justamente porque al coludirse, necesariamente alguien va a resultar afectado, que es el competidor. Más que el Estado, más que el consumidor, es la libre competencia como un valor en una democracia que se rige por las reglas del libre mercado. Así el Estado se beneficia porque compra más barato, así el consumidor se beneficia porque también está más barato, pero se afecta esa interacción. Y al afectar esa interacción, pues por supuesto que el bien jurídico no puede ser solamente la administración pública, es sin duda ofensivo, pero aún en ese carácter pluriofensivo tiene que estar entendido de tal suerte que al orientar la incriminación permite incluso llegar a conclusiones contra la administración pública. Es decir, a pesar de no afectarse la administración pública, a pesar de no afectarse el consumidor, aún así se estaría cometiendo el delito. Creo que eso es tal vez lo que lo hace más llamativo, el llegar a esa conclusión que se plantea a partir de esta reflexión jurisprudencial y también que ha generado todo este debate académico en buena hora. Y si eso lo tenemos claro, va a ser más fácil ya luego la interpretación para la aplicación práctica de ese tipo delictivo, de cómo entender sobre todo el tipo objetivo y también el dolo, porque aquí, como ya veremos, no es cualquier dolo. Aquí no podemos hablar de culpa, ciertamente, y tampoco creo yo que se puede hablar de dolo eventual. Ciertamente tenemos que estar hablando de lo que antiguamente se hablaba de dolo directo de primer grado, o en todo caso excluye cualquier otra forma distinta del dolo directo. Qué interesante, profesor Granado, muchas gracias. En algunas legislaciones, este tipo de conductas no pasan de ser, o digamos, están más penalizadas como una estafa en la medida en que se maltrata el patrimonio de los oferentes que resultaron engañados en la licitación o en el concurso, ¿no? Es una modalidad de estafa muy interesante, muy interesante. Bien, ahora quisiera... A propósito de eso, claro. y aunque podemos hablarlo más adelante si el tiempo lo va a permitir, mirando experiencias comparadas, me pareció muy curioso la situación de Perú, porque en el Perú el delito de colusión simple agravada del artículo 384 del Código Penal peruano, así hable de concertarse con interesados para defraudar al Estado o una entidad estatal y que por tanto podría estar en normas o también teniendo el bien jurídico tutelado de administración pública. Es muy curioso
que allá sí ha tenido un impacto muy fuerte en la casuística. Para el año 2018, los casos de corrupción en el Perú, según lo relata una publicación de la Defensoría del Pueblo, el 18 de junio del 2019, así lo analizan, era el segundo caso de mayor investigaciones que se daban en el Perú, con un número en ese momento de 5.838 casos. 5.338 Casi nada, ¿no? casos. A los penalistas esto se nos hace la boca agua, entenderán, ¿no? Tener esa multiplicidad de casos, porque eso enriquece el análisis y las posibilidades que a nivel ya de la jurisprudencia se puedan derivar. Y con una situación normativa parecida a la colombiana. Sí, sí, sí. Bueno, pero es un país mucho más dinámico y vibrante, ¿no? Les gusta tener muchos presidentes y tienen varios presidentes seguiditos y todo. Bueno, ya son otras Honduras, ¿no? Pero quería solamente, ya que hablamos Sí. del bien jurídico de incidencia y un poco ese tema comparado, tengamos un referente a un país que es un país hermano, un país muy cercano, de un desarrollo económico similar, con una cultura muy similar, y que en los temas penales, además, hemos estado cercanos Sí. en las diferentes escuelas, y hay que ver cómo allá el impacto que ha tenido la corrupción ha sido incomparable con el colombiano, desde el punto de vista Sí. penal, me refiero. Sí, así es, así es. Hay algunas voces muy autorizadas de penalistas. Dentro de poco debe la doctora Claudia Miranda, que nos acompaña, me debe corregir las fechas, pero estamos muy próximos a lanzar un libro que, de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, que Legis tuvo a bien publicarnos. Ya presentamos nuestros escritos y tuve el gusto de compartir páginas ahí con dos muy importantes penalistas. Dos de ellos, éramos tres los penalistas que escribíamos, dos de ellos firmemente creen que es innecesaria la penalización de las conductas del derecho de la competencia, en tanto que, al menos autónomas, en tanto que la Superintendencia de Industria y Comercio hace un trabajo pues, mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más disuasivo, pues por Dios, y las multas multimillonarias que impone la superintendencia son disuasivas, con una tasa de eficiencia y eficacia pues probablemente más alta, en términos de resoluciones que el contencioso revoca o declara nulas, pues es cercano al 1% o al 2%, es decir, una eficiencia muy, muy impresionante. Y decían mis coescritores en un texto que pues ojalá lo podamos leer el próximo año, que ellos pensaban que el derecho administrativo, como se está aplicando en la superintendencia, es derecho penal, y utilizan la famosa expresión de Silva Sack, es derecho penal a otra velocidad. Un derecho penal más lento, pero derecho penal al fin y al cabo. Yo salvé voto en esa ponencia y dije, no, mire, aquí pues sí, efectivamente hay unas sanciones muy significativas, pero las herramientas del derecho penal, los fines del derecho penal y la gravedad de los carteles ameritan la sanción penal. Me gustaría conocer, profesor Riaño, su opinión. ¿Amerita tener esto, un doble régimen tan severo? Porque cuando a un ciudadano le investiga la superintendencia, a fe que le pueden poner unas multas brutalmente altas, unas sanciones muy significativas, y fuera de eso va a tener que soportar el brutal peso de la Fiscalía General de la Nación con todo su poder punitivo. ¿Se amerita tener esto o realmente tenemos esto más como derecho penal simbólico, como una norma ahí que tenemos como para que respetemos, pero dejémosle esto a la superintendencia? Yo creo que todo esfuerzo de lucha contra la corrupción es válido. No es el único campo del derecho donde actúan dos o tres o varias disciplinas. Claro. Obviamente la idea es que el derecho administrativo sancionador, que es mucho más eficaz y más rápido y menos dogmático en su estructura, sobre todo sustantiva, opere con más eficacia. Pero igual recordemos que el derecho penal es la última ratio, y a mí me parece que si hay conductas ahí, sobre todo estas fraudulentas en contratación, que trascienden lo administrativo y afectan intereses mucho más indispensables para la supervivencia del Estado. Recordemos los principios que orientan la función pública: la eficacia, la transparencia, la responsabilidad, la economía,
la planeación, la objetividad, que son prácticamente los mismos principios que orientan la contratación pública. Entonces pueden darse casos donde puede que no haya daño, incluso que se reduzcan los precios en una licitación precisamente por esas ofertas subrepticias que se hacen para efectos de que ganársela y que se le vendan o ofrezcan bienes y servicios al Estado mucho más baratos. Pero eso finalmente sale caro porque ese es un medio de fraude que lo hemos visto a lo largo de la contratación pública. Ofertas muy baratas, después vienen los adendos, las adiciones y finalmente lo que se creía que costaba una tercera parte, como el metro de Medellín, sale costando 5, 6 o 7 veces, y eso en las megasobras y en las obras pequeñas. La experiencia nos ha demostrado que esas ofertas baratas salen mucho más costosas porque después se empiezan a ventilar imprevistos o cosas que se conocían, pero que se presentan como imprevistos para que se adicionen, para que se multipliquen esos costos y terminan la administración pública pagando muy caro. Por lo tanto, puede ocurrir que no haya daño para los terceros o para los competidores, pero sí hay daño a la transparencia, daño a la eficacia, daño a la premiación, incluso daño a la objetividad con la que se deben adjudicar estos contratos y en consecuencia, digamos que como son múltiples los bienes jurídicos que se protegen, por uno o por otro lado se pueden estructurar conductas delictivas. Pero quería decir algo más. Hasta 1989, los acuerdos restrictivos de la competencia se tipifican hoy o estructuran como una modalidad de concierto. Y en efecto, la norma penal, el verbo rector es los que se concierten con el fin de alterar las condiciones del mercado o la libre competencia. Hasta 1989, el único concierto que existía en la legislación colombiana era el concierto simple del artículo 340 del Código Penal. Con el surgimiento de los grupos paramilitares del 80 al 89 y la guerra y la muerte de los candidatos, que todos sabemos la parte histórica, lo que está detrás de todo esto, surge un nuevo tipo de concierto y es el concierto para sancionar grupos armados al margen de la ley llamados paramilitares. Ese concierto rige más o menos hasta el 2000 y pico, 2005, 2006, que surge un nuevo tipo de concierto específico dentro de los conciertos con penas distintas, que es el concierto para cometer delitos contra la administración pública. Luego en el 2009 surge con ocasión de esta corrupción tan desbordada en el país, el concierto para alterar las licitaciones públicas, que son los acuerdos restrictivos de la competencia. Y hoy en el 2018, si nosotros miramos el Código Penal de ese concierto, que era común para todos los delitos y que tenía una pena muy baja, en el inciso segundo se tipifican muchas conductas, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado, con tipo específico y con penas súper elevadas. Luego, lo que quiero significar es que en la medida en que ha avanzado la delincuencia, igual ha avanzado la respuesta del derecho penal para tratar de conductas que no estaban abarcadas dentro del concierto o de esa modalidad de acuerdos de empresas criminales, se puedan hoy sancionar. Y así es como surgen conductas de concierto con distintas normas. Por ejemplo, tenemos el concierto general con pena de 48 meses a 108 meses para los delitos comunes, pero hay un concierto especial que es el de los acuerdos restrictivos de la competencia, que tiene una pena superior de 6 a, no recuerdo cuántos años, lo tenía anotado acá, bueno, pero muy superior. Ya hay otro concierto contra la administración pública que si no es para delitos comunes o para acuerdos restrictivos de la competencia, sino para ya todos los delitos contra la administración pública, tiene una pena mucho más grave, que es Sí, hay un agravado ahí. de 8 a 18 años. Entonces hay 3 tipos de concierto que ubican la misma conducta. 1, cuando se cometen delitos comunes de los no previstos en estos tipos. 2, cuando se cometen para acuerdos de la restrictivos de la competencia, que tiene una pena intermedia. Y 3, el concierto para los que es la misma conducta, asociarse con otros para cometer delitos contra la administración pública, de todos los delitos allí previstos. Luego hay un problema de especialidad, de construcción, que tiene que resolverse también dogmáticamente, que fue lo que se planteó en esta sentencia, cuando se dijo que como es una forma de concierto, no podía concurrir el concierto para delinquir simple que les habían atribuido a estas personas con el concierto especial intermedio, que es el que tiene que ver con los acuerdos restrictivos de la competencia, y que eso se solucionaba por virtud del principio de especialidad, en razón de que este es especial frente al general. Pero hay otro más general que tiene pena más grave. Podría darse la situación de que yo acuerde con otras personas cometer delitos restrictivos de la competencia
pero además cometer muchos delitos contra la administración pública, indeterminados, otros. En ese caso tendría que aplicarse el tipo más drástico, porque este consume y absorbe los otros, pese a que no es especial, porque el especial es el de los acuerdos restrictivos de la competencia, que harían cobijados dentro de ese tipo mayor, que son todos los delitos contra la administración pública, estos acuerdos restrictivos de la competencia y los otros que realice, que concerte con otras personas para realizar, y entonces se tendría que aplicar el tipo más grave, y ese absorbe y consume los otros dos, y por esa vía se tiene que solucionar esa concurrencia de delitos. Pero hay otra sentencia a la que me quería referir, y es la que sacó el juez, el juzgado 33 penal del circuito, que este sí es un proceso ordinario, no es un proceso abreviado, es por licitaciones de servicio de seguridad, 5 licitaciones de servicio de seguridad pública, donde también hubo presunta colusión o fraude en tanto una empresa matriz. Sentencia de primera instancia que está apelada en este momento. Sí, sí, esa sentencia está apelada ante el tribunal, pero es una sentencia interesante por este motivo, porque es ordinaria, ha habido debate público, juicio público, y es una empresa que se llama Security Manager Group, que controla las otras 5 empresas, y también se presentan ocultamente diciendo que son empresas independientes. La superintendencia descubre que hay colusión, que hay fraude para ofrecer seguridad. Son contratos de más de 1.500 millones de pesos. Son contratos muy prestantes, todos los que de buen valor de seguridad para distintas compañías. Y se concluye que también allí hubo fraude. Y aquí hay una cosa especial, y es que se hace un buen resumen de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre que han declarado constitucionales todos los tipos que se han creado para luchar contra la corrupción. Se traen peritos expertos en sociedades, en derecho económico, en actividades económicas, contadores, expertos de la superfinanciera, y ellos incluso plantean lo que plantea el doctor Grado, algún perito de la defensa lo plantea. Mire, es que cuando nos ponemos de acuerdo 5 para hacer planteamientos de que se amplíe este pliego de cargo, de condiciones, o que se modifique esto, que se quite aquello, estamos ampliando la oportunidad de oferta para que todos los que están ahí tengan más opción de participar. Luego, ¿cuál fraude, cuál colusión? Eso lo tendrá que resolver el tribunal porque esa sentencia está apelada, pero allí lo particular es que además de la colusión que se imputa al dueño de esa empresa de Security Manager Group, que es el controlante detrás de las otras 5 empresas de seguridad, pero que no existe como grupo ni está registrado, porque uno de los requisitos para que un grupo pueda controlar a las subordinadas es que esté escrito el grupo en la Cámara de Comercio y se tenga el representante legal y se sepa que ese grupo controla a las otras y las otras por lo tanto son subordinadas. Y acá ni existe Security Manager Group como empresa legalmente constituida, pero se sabe que las 5 empresas son de un solo dueño, que él secretamente o en las comunicaciones por WhatsApp las hace llamar Security Manager Group, y nuestro grupo, y él les da órdenes a través de correos a todos los otros cuando están en estas licitaciones, y la superintendencia llega a esa información, y así es como logra establecer que hay colusión, que hay fraude, y lo sanciona administrativamente y compulsa las copias para que se investigue penalmente. Y acá intervino incluso el superintendente de su momento, el doctor Robledo, y todos los superintendentes delegados que tuvieron estos procesos, y muchos profesionales expertos, y ofrecen una información muy útil que amplía el campo sí, para el conocimiento de este delito. Por lo tanto, el tribunal tendrá que definir ahí muy seriamente. Parecería en ese caso que lo que hay es una sola voluntad y que por lo tanto el delito de colusión no aplicaría. Parecería prima facie, digamos. Eso lo dijimos para el caso del delito que nos correspondió, porque allí el dueño, la principal voluntad, el dueño de las empresas dijo que él era el dueño de las 4 empresas, que era una única, que había creado las otras 3 de papel, que ha puesto 3 representantes legales, pero que en realidad el que interesaba en la licitación era él, y por lo tanto que los otros simplemente los había utilizado para que hicieran las ofertas y lo acompañaran, y prácticamente los calificó como unos cómplices, y así lo acogió la fiscalía, y así lo sentenció la primera instancia, y así lo confirmó el tribunal. ¿Por qué? Porque él no se podía concertar con él mismo si era el dueño de las empresas para efecto de cometer el concierto. Pero además hay otra cosa particular, y es que allí se concertaron para cometer 4 delitos o 4 licitaciones exclusivamente. Entonces no era indeterminada en el tiempo, por lo tanto tampoco era posible atribuir el concierto
porque ese es indeterminado en el tiempo y en el número de delitos, cosa que aquí era determinado, por lo tanto había una simple coautoría en 4 hechos en el evento en que hubieran sido todos coautores y no se podía atribuir el concierto. Acá en el caso otro que estoy citando, que leí, hay muy buena información en una sentencia, en mi concepto, bien trabajada desde la primera instancia, independientemente del resultado que llegó y si se va a confirmar o no se va a confirmar, pero tiene muy buena información y muy buenas pruebas y pruebas técnicas muy serias. Eso le va a permitir al tribunal hacer un estudio más juicioso a la sala que le correspondió. Estoy hablando de ella porque no me corresponde a mí, no estoy comprometiendo ningún criterio, no debo hacerlo tampoco. Si me tocara, obviamente no podría intervenir porque estaría anticipando conceptos sin poderlo hacer, pero me parece que hay muy buena información y algo particular es que allí, además de los 5 acuerdos restrictivos de la competencia que solo se imputaron al jefe del grupo controlante, pero no a los socios que se concertaron con él, que están identificados y establecidos, que son muchos, y a ningún otro llamaron ni hicieron cargo ni como coautores ni como cómplices de los acuerdos restrictivos de la competencia, pero además le imputaron fraude procesal y viene condenado por los 5 acuerdos restrictivos de la competencia en calidad de autor, pero sí, autor. Pero además viene condenado como por fraude procesal, que es un delito adicional en cuanto que dice que engañó a la administración pública a través de medios fraudulentos y la llevaron a tomar decisiones erradas precisamente con esa información errónea que ellos le presentaron. O yo creo que habría un concurso aparente, pues creo yo, pero no sé. Muchas gracias, sí, profe. Es posible. Yo creo que hay un concurso aparente, sí. Sí, porque pues ambos buscan engañar a la administración, entonces usted no puede condenar por fraude y además digamos, uno tendría que reconocer que si la fiscalía imputa fraude y colusión, casi que estaría apostándole a que con cara gano y con sello también, porque si no encuentran la colusión probada, el fraude sí y viceversa, ¿no? Pero bueno, y el fraude es una forma de colusión, es una forma de fraude. Claro, el fraude es una forma. Los acuerdos restrictivos es una forma de fraude, por lo tanto, ahí habría que también aplicar los principios para solucionar los concursos aparentes y de pronto darle una solución distinta. Pero en principio viene condenado por los 2 delitos y lo curioso es que en la primera instancia la defensa no discutió ese tema, si hay o no concurso de delitos, sino toda la discusión se dio en que ellos no cometieron ningún delito y por lo tanto así viene apelada que no hay ningún delito, que no hay ni uno ni el otro. No aceptan ni siquiera los acuerdos restrictivos de la competencia en el entendido de que ellos no estaba escrito y que como no estaba escrito como tal, que no era el jefe del grupo y el controlante, pero eso está absolutamente establecido y determinado por la prueba de la superintendencia. Bueno, voy a hacer una última pregunta al doctor Granados, ya para darle paso a un par de preguntas del público que están ávidos de conocimiento. Y esta es una pregunta que tomo del doctor Gabriel Ibarra, condiscípulo suyo, doctor Granados. Bueno, pues el doctor Ibarra es una autoridad tremenda en la materia del derecho de la competencia, del derecho aduanero. Creo gozar de su amistad. Empecé sacando fotocopias hace muchos años en la oficina del doctor Ibarra, cosa que no dejo de agradecerle nunca. Estaba yo por graduarme, creo, hace 20 y punta de años. Dice el doctor Ibarra, y esta es una pregunta muy sensata, y es, ¿cómo hacemos para evitar las disonancias dentro del sistema sancionatorio? Y entendemos por disonancias que la superintendencia falle A y la fiscalía o la judicatura encuentren que A no existió. Me cito nuevamente y pidiendo excusas por ello, escribí algún artículo en ámbito jurídico sobre este particular y me atreví a lanzar una hipótesis en torno a la coherencia del sistema normativo y para ello, digamos, me voy a todos los sistemas de Luhmann y hay una coherencia del sistema normativo y yo lo que digo es, mire, si la superintendencia sanciona, la fiscalía puede imputar cargos y será cargo del juez de conocimiento encontrar o no responsable. Pero si la superintendencia absuelve por colusión en licitaciones, es decir, por el mismo hecho que tenemos tipificado en el 410A, a la fiscalía le es imposible imputar cargos. Mi argumentación, súper debatible y súper discutible, es el sistema, la razón del sistema, la coherencia del sistema, obliga a que se le ha asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio la determinación de qué es una colusión. Y si la Superintendencia dice no hay colusión, ello obliga
al resto del ordenamiento, en tanto que es una función exclusiva, excluyente del resto del ordenamiento. Algo así como si la superintendencia financiera nos dice a nosotros que ahí no hay usura, al fiscal le quedaría imposible determinar que ahí hay usura, porque son conceptos técnicos que en principio, en virtud de los principios de asignación de competencias, se le ha asignado a la superintendencia. Pero, digamos, recibí mucho palo por esta columna y bienvenido el palo, doctor Granados. Deme sin piedad, por favor. Sí, Fabio. Sé que sí es un profesor, porque yo doy mis pinitos en materia penal. Conoce ya mi opinión, que aquí la hago pública, que por supuesto estoy en absoluto desacuerdo con tu visión, que es muy atractiva y que va en la línea como piensan queridos amigos como Gabriel, el capitán Gabriel Ibarra, nuestro querido capitán y amigo entrañable, porque por lo siguiente, ¿qué ocurre con los ámbitos de los administrativos y penales sancionatorios? Es un debate muy viejo. Tienen finalidades distintas, procedimientos distintos, destinatarios distintos, y finalmente, aunque puedan complementarse, son autónomos y no se repelen mutuamente. ¿Por qué todo lo anterior? En primer lugar, hay ámbitos en donde pueden o no coincidir. En Colombia todavía no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lamentablemente. Por tanto, lamentablemente, ¿qué ocurre? Pues la superintendencia sí está facultada en el ámbito sancionador, la superintendencia de comercio, para adelantar investigaciones e imponer sanciones a las personas jurídicas y a las personas naturales, a sus representantes, directores, etc. En materia penal, en Colombia todavía no es posible, a pesar de los dos proyectos de ley que han ido rondando y que todavía no ha logrado calar, porque además complementan la figura del compliance penal como a uno de los, digamos, estándares internacionales que la OCDE tanto ha visto con simpatía y que aquí no hemos todavía puesto a tono. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas veces el interés que tiene la superintendencia es atacar el tema corporativo a través de la persona jurídica y no le interesa el tema de la persona natural. En consecuencia, una exoneración de una persona natural, limitándose simplemente a una sanción a la persona jurídica, siguiendo tu interpretación, vedaría la posibilidad de la punición, investigación y punición penales, creando una especie como de una condición objetiva de procedibilidad, que no es el caso. Segundo, imaginémonos que sí, se investigó y se condenó en el escenario administrativo, pero el rigor del manejo probatorio del penal puede llevar a que se exonere. ¿Por qué? Porque hay unos estándares de prueba penales que son de mayor rigor en cuanto a el manejo del indubio pro reo y el manejo incluso de la propia incorporación de evidencia. Yo sé que a los funcionarios de dependencia de pronto no les es muy simpático, pero desde el punto de vista de la Constitución y de los penalistas, la forma como se conducen los registros y ocupación de computadores y demás equipos para búsqueda de información no está en los estándares que la Constitución permite establecer de la intervención de un juez de control de garantías y una autoridad independiente que vigile si hay motivos fundados y la razonabilidad de las medidas y el alcance de las mismas. Sabemos que eso no pasa, o sea, no tienen el mismo estándar de rigor en materia administrativa que en materia penal. De hecho, en materia penal tiene una revisión independiente. La fiscalía puede pensar algo, pero un juez de control de garantías después puede pensar otra cosa y un juez de conocimiento otra distinta, y para no hablar de procedimientos luego apelativos. De otro lado, superando los temas procesales y evidenciarios y entrando ya a la discusión dogmática, pues viene el tema que no se maneja en el ámbito del derecho administrativo sancionador los mismos criterios del dolo, mismos criterios en general de imputación, todo el proceso de imputación objetiva que trae el derecho penal es mucho más extremo y un rigor técnico que no se maneja en el ámbito administrativo porque es la última ratio de incriminación, el derecho penal. Por eso tiene que ser más estricto en la protección de la libertad de todos. Y en último grado, porque si hay una doble sanción, también nos trae el problema de hasta dónde
en el fondo se está haciendo una violación del principio que impide el que se pueda generar una múltiple persecución por el mismo hecho. Ese tema que en Colombia todavía no hemos examinado con el juicio que amerita y que, por ejemplo, en Estados Unidos sí existe un mayor rigor que se deriva de los casos de Blockbuster, etc. De otra parte, el Blockbuster Test, etc. Está el tema contrario, que allá se exonere y la fiscalía investiga. Entonces, como no hubo compulsa de copias, pero que puede haber una denuncia independiente, la fiscalía investiga. Si bien es cierto que la superintendencia ejerce policía judicial especializada, no es la única policía judicial, ni su criterio aparece fijado como condición alguna dentro del Código Penal ni el Código de Procedimiento Penal para poder actuar. Y puede llegar a la conclusión válida un fiscal con un criterio diferenciado del que tuvo la superintendencia en su momento. Y aunque es cierto que el ejemplo de usura es un ejemplo muy como de cierre, blanco y negro, difícil de discutir. Claro, es el fácil, ¿no? Yo me fui por la fácil. Pero, digamos, en temas de captación ilegal frente a las sociedades o en temas de colusión, como maneja la Superintendencia de Industria y Comercio, no es tan blanco y negro, no es tan claro. Tiene un espacio mucho más espeso de interpretación y análisis de lo que significa concertarse. En el ejemplo que se veía, ¿se puede uno concertar consigo mismo? La respuesta es no. Pero cuando se controla a otros, se está concertando con otros y son coautores, así uno sea el único dueño desde el punto de vista comercial. Pero como el derecho penal aquí no está teniendo en cuenta el tema comercial, sino el tema es del acuerdo de voluntades de personas que son conscientes de los alcances de su conducta, pues tenemos un ámbito concreto de que hubo ese acuerdo y como este es un derecho penal de anticipación, donde el baremo se anticipa a que sean delitos de mera conducta y no de resultado o resultado cortado, basta con que se acuerde, se ha cometido el delito. Esta concertación requiere siempre a otro. No importa el nivel jerárquico que tenga el otro, salvo que se pueda determinar de que es un instrumento de la voluntad. Ya estamos hablando ya de fenómenos de autoría inmediata y otros temas de otra complejidad. Finalmente, y no es menos importante tener en cuenta que en la estrategia de represión viene la figura del delator y viene la figura de la justicia premial, que opera de manera diferenciada, incluso normativamente, entre el ámbito de la superintendencia y el ámbito de la justicia penal. Y no por algo se nos olvida el parágrafo del artículo 410A, aparte del principio de oportunidad que tiene naturaleza propia e independiente bajo la ley 906 y las facultades que la Constitución le otorga al fiscal, que la Constitución no se la ha otorgado al presidente y al superintendente como su delegado. Entonces, en ese sentido, creo yo que al existir figuras constitucionalmente distintas, ámbitos distintos, alcances distintos, pues perfectamente se puede entender que no tienen que tener soluciones iguales a lo que es distinto. Claro, esto amerita una discusión mucho más detenida y profunda y en algunos eventos incluso casuistas. No quiero llevar casos particulares porque además aquí varios de los que estamos nos hemos enfrentado en casos particulares y ese no es el objetivo de una reflexión académica, pero simplemente invito a que piensen cuando se da una diversidad de criterios entre quienes acusan ante la superintendencia, entre la superintendencia, que no está de acuerdo necesariamente con los que acusan o con todos los que acusan, con la fiscalía, cuando compulsan copias o si no compulsan copias, muchas veces sí las compulsan, con el que denuncia ante la fiscalía, entre las víctimas o alegadas víctimas que se presentan ante la fiscalía, entre lo que la fiscalía postula y lo que finalmente termina aceptando un juez en primera y la judicatura. Claro. Y otras instancias. Entonces, hay, claro, múltiples perspectivas sobre el mismo problema. ¿Qué es lo que nos garantiza el proceso penal? Un mayor espacio de construcción del conocimiento y la verdad con garantías que no hay manera que la superintendencia, por más especialidad que sea, pueda garantizar. Esa es mi convicción. El rigor y el nivel Fantástico. De debate en sede del debate penal, si se avanza en lo penal, me refiero. Porque el tema que es simplemente indagación preliminar, pues es otra historia.
pero si se apertura realmente, si hay lugar a imputaciones y a un debate de un escenario de mayor calidad, técnica sin duda, pero mayor calidad, creo que genera unas conclusiones distintas y una aproximación político-criminal diferente, porque aquí sí tiene más sentido el tema del principio de oportunidad, que está limitado y muy segmentado en el ámbito del premio al delator, al primer delator o al segundo delator, según el caso, en el sistema administrativo sancionador. Entonces, por eso, en conclusión, sí creo que amerita todavía en Colombia, por todas estas razones, un trato diferenciado. Que en el fondo, para el caso que nos ocupa, se vuelve una discusión casi del sexo de los ángeles, propio de otra historia, etapa de la historia, porque pues, lo que hemos tenido son dos casos. ¿Cuál es el debate? El problema no ha sido por abundancia, como les mencionaba el caso de Perú, sino lo contrario, es por la escasez. Sí, sí. Y uno podría decir, entiendo la postura. Perdón, Fabio, pero no sé si es ¿Qué pasa si la internet o superintendencia, por ejemplo, tuyo encuentra el que está molestando? No sé, se me está yendo tu voz y la imagen quedó congelada. Sí, es el internet del doctor Fabio. tal vez? Bueno, sí. ¿Ahí me oyen? Sí, No sí, estamos escuchando. estamos escuchando. Listo. Gracias. Entonces yo decía que entiendo la postura de los Granados, pero doctor Ramiro, ¿qué pasa cuando la superintendencia tal conducta no sucedió? ¿Puedo responder ya? Más o menos le capté la idea. Sí, por favor, adelante. Y qué pena la interrupción del internet. Yo pienso que acá en asuntos de intervención de la superintendencia pasa lo que pasa con todos los asuntos penales. El primer filtro en todos los asuntos penales es la policía, que es la que conoce. La policía es la que, digamos, define qué va a la justicia o qué no va a la justicia, sobre todo en los casos de flagrancia, en los casos de que son de conocimiento policial. Sí, no quiero decir que ella esté autorizada para hacer filtros o que defina qué va o qué no va. Igual ocurre con lo que hace la superintendencia. Hace un filtro a través de la investigación administrativa y como es deber de todos los funcionarios públicos, compulsar copias cuando consideramos que hay conductas delictivas que no se han investigado, pues ellos cumplen su deber y será la justicia penal la que determine a través de la fiscalía y de la judicatura si además de sanciones administrativas por las que ya sancionó o se ha tenido de sancionar la superintendencia por alguna razón, la justicia penal entra a operar y sanciona o no sanciona. Y no necesariamente es un requisito de procedibilidad. Y lo que dice el doctor Granado, los ámbitos de estudio y de valoración son distintos. Además, recordemos que no hay verdades absolutas. El conocimiento se construye y se construye a través de distintas posiciones. Y finalmente una decisión se sostiene más que otra por la argumentación que la soporte. Es decir, ella misma se sostiene o se cae en uno o en otro campo. Y como los intereses y los bienes, repito, la eficacia, la transparencia, la responsabilidad, la economía, la planeación, la rectitud sobre todo, la honradez, son tan amplios que son principios que regulan toda la función pública y que regulan la contratación estatal, pues perfectamente se puede encontrar que desde un campo del derecho administrativo sancionador no haya sanción y de pronto desde un campo del derecho penal se encuentre una colusión y un fraude y termine sancionando. Y eso no implica que lo uno reste lo otro. En el caso de la usura, pues sí, es que es un presupuesto del delito de usura que el interés sea superior al definido por la superintendencia. Obviamente, si allí no está, si está definido inferior, pues no hay usura porque tiene que ser superior al que define la superintendencia. Es un presupuesto de validez de ese delito. En el caso de la colusión, no es un presupuesto de validez que la superintendencia haya dicho que hay o no hay falta administrativa, que hay o no hay colusión.
Por lo tanto, son campos distintos, sí. Y efectivamente podrían darse decisiones contrarias y eso no implica que el uno o el otro esté errado. Simplemente se miran desde distintos campos, se define desde distinta naturaleza y como son independientes cada una de las ciencias, perfectamente pueden darse decisiones contrarias sin que la una sea válida y la otra no. Muchas gracias. Yo creo que para ir cerrando y no abusar del tiempo de los profesores, bastante ocupados están siempre, entiendo que el doctor Perilla, distinguidísimo miembro del grupo de estudios de Derecho de la Competencia, tiene una pregunta, entiendo, doctora Claudia, que se puede hacer de viva voz la pregunta, ¿no es cierto? Sí, permíteme, le doy al doctor Perilla el uso del micrófono. Muchas gracias. Y por supuesto agradeciendo a los participantes, a los ponentes, a los muy generosos con su tiempo, doctor Riaño y doctor Granados, muchas gracias. Carlos, ya puedes prender el micrófono. Ok, ¿ahí me están oyendo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, doctor Fabio. Este es un tema con el cual pues hemos lidiado bastante en la asociación. Doctor Riaño, doctor Granados, muchas gracias por sus conferencias. Doctor Riaño, varios de los temas que usted expuso a mí me llamaron la atención. El primero es como esa especie de mezcla que usted hace, que desde el derecho de la competencia le decimos que no es procedente, de mezclar sobornos, fraudes, principios de transparencia, principios de eficacia de la contratación, y todo eso meterlo y decir que todo eso hace parte del acuerdo de acuerdos restrictivos, del tipo penal de acuerdos restrictivos. Uno de los esfuerzos que ha hecho el derecho de la competencia en su corta vida es tener un objeto propio de conocimiento. ¿Para qué? Para que sea una ciencia precisa, para que no sea simplemente un súbdito del derecho de la contratación estatal. Entonces, cuando en derecho de la competencia definimos acuerdo, tenemos una clara definición de lo que es. Y nos parece un poco peligroso de que entonces empiece a hablarse como de que un acuerdo es un soborno, es un fraude, es una falta de la transparencia, es una falta de la eficacia. Discúlpeme, doctor Riaño, con todo respeto, eso no es así. El derecho de la competencia ha hecho un esfuerzo muy serio por definir qué es un acuerdo. Y así como cuando usted va a definir la protección penal del cheque, tiene que ir al derecho comercial a ver qué es un cheque, o cuando va a ver que el delito de bien propio grabado con prenda, tiene que ir al derecho civil a ver qué es una prenda, o los grados de consanguinidad, pues esperaríamos que también fuera el derecho de la competencia a saber qué es un acuerdo, porque es que el concepto de acuerdo que se maneja en derecho de la competencia no es el mismo que se maneja en otros lugares. Entonces es una primera invitación. Nos gustaría que el derecho de la competencia ingrese al derecho penal, así como se hace en tantas otras ramas. Lo segundo pasa con el concepto de competencia. Felicitaciones por definir que el bien jurídico tutelado es la competencia. Pero por favor, la competencia no es cualquier cosa. También en el derecho de la competencia hemos hecho un esfuerzo muy fuerte por definir qué es eso, competencia. La palabra que nos define, derecho de la competencia, ya hemos dicho que es competencia. Entonces, respetuosamente, tal vez acudir a sentencias de la Corte Constitucional no es la mejor fuente para establecer qué es competencia. Respetuosamente, vaya a un libro de economía. La economía le va a explicar, no las sentencias de la Corte Constitucional, qué es competencia. Un tercer punto, en la competencia participan actores definidos, personas con nombre y apellido. Y si vamos a establecer una lesión a eso que llamamos competencia, tenemos necesariamente que decir, fulano resultó dañado. Y ese fulano es o el consumidor, que en este caso es la entidad pública contratante, o el competidor A o competidor B o competidor C. Esos conceptos globales que nadie maneja, que nadie sabe, de que se lesionó la competencia, pero no sabemos a qué competidor se lesionó, eso yo pensaría que no es admisible. El siguiente punto, doctor, con todo respeto, en esa invitación tan cordial que le hacemos de que por favor el derecho de la competencia sea oído, por favor, carteles al interior de una misma estructura empresarial no existen.
¿Mm? Ese es un tema muy serio. Realmente, si usted ve, la Superintendencia de Industria y Comercio ha definido eso en investigaciones muy serias, incluso muy mediáticas, en donde se ha hecho un trabajo serio y la propia superintendencia ha dicho, sí señores, esta investigación inició por colusión y archivo el cargo de colusión. Realmente cuesta mucho entender cómo en la coherencia de todo un Estado, entonces la entidad que es técnica, como decía el doctor Faigumar, dice que no hubo colusión con base en pruebas técnicas y sustanciales, y el juez dice que sí ocurrió, sin consultar el derecho de la competencia. Otra cosa que es muy extraña. Fíjese, doctor Riaño, que en el derecho civil conocemos muy bien lo que se llama la integración del contradictorio. El delito 410A dice el que se concertare con otro. ¿Cómo es posible que haya casos en donde está uno investigado y sancionado y no está el otro? Yo le he hecho esa pregunta a varios penalistas. Yo soy civilista, manejo juicios civiles, disculpe un tico, doctor Riaño, ya va a terminar, y le agradezco mucho que por favor me responda, pero en un proceso civil eso no es posible. Es causal de nulidad, insaneable, no integrar el contradictorio. Respetuosamente no entiendo cómo es posible que haya un delito de que usted se concertó con el otro y el otro no está presente. Entonces, pues, esos son los temas. Mucho nos gustaría que el derecho de la competencia ingresara. Muy Y pues interesante. muchas gracias por su exposición, doctor. Mil gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues, ¿yo qué puedo decir? Comparto lo que dice. Este es un tipo penal en blanco. La conducta consiste en concertarse. Concertarse es acordar con otro u otros. En este caso, alterar el proceso de licitación, como lo dice, alteraciones ilícitas, como lo dice la norma, con fin de alterar ilícitamente la licitación o el proceso de oferta que se está haciendo por el Estado. Obviamente yo fui el primero que dije que era sorprendente que en el caso del segundo caso que planteaba la Fiscalía imputó al supuesto jefe del grupo y no a todos los otros que supuestamente se concertaron o acordaron con él. Pero obviamente el término concertarse o el acuerdo tiene un nombre técnico, el convenio en contratación y en obligaciones, pues implica la presencia por lo menos de más de una persona. Yo no me puedo concertar conmigo mismo. Esa fue una de las razones por las que se resolvió en el caso de segunda instancia de la sala penal del tribunal en relación con el concierto que se había atribuido. Y cuando yo hago relación a los principios que orientan la función pública y la contratación pública, lo hago precisamente porque es que lo que hace la doctrina, como los delitos contra la administración pública y sobre todo la celebración indebida de contratos y los contratos sin requisitos legales, tienen unos principios orientadores, pues son los que en últimas vienen a llenar estos tipos penales en blanco. Pero obviamente como este es un tipo penal en blanco donde deja todo a que se llene con criterios extrapenales, conceptos técnicos, pues obviamente los mejores soportes son los que puede ofrecer la superintendencia. Yo no descarto eso. Yo no he dicho que haya un técnico o un personal más experto en esos temas de comercio y de control de la competencia que la misma superintendencia. Los jueces penales nos queda muy difícil comprender estos temas. Yo debo decirlo, hice especialización en comercial, algo sabía hace 30 años de comercial, hoy ya toda esa parte la dejé de lado, aunque me gustaba mucho los seguros de aviación, pero finalmente me fui por otro campo, terminé el derecho penal, terminé de sustanciador en el campo penal y tuve que abandonar todo lo que sabía de comercial y hoy escasamente tengo las referencias generales de hace 30 años. Por lo tanto, no soy un experto en estos temas de libre competencia y de los que conoce la superintendencia de sociedades y la superintendencia de industria y comercio, pero aún así me queda muy difícil, siendo especialista en derecho comercial, comprender muchos temas del derecho generales del derecho comercial, mucho menos estos temas específicos y técnicos y concretos que podrían delimitar el tipo penal. En eso estamos de acuerdo, hay que hacer un llamado a que los expertos le aporten, por eso lo dije en la segunda sentencia, hay conceptos de expertos técnicos que limitan, incluso la defensa en la apelación dice, mire, es que cuando ellos concertaron para que se modificaran ese pliego de condiciones, lo que hicieron fue ampliar el espectro a otras personas. Por lo tanto, ¿cuál daño? ¿Cuál? Ahí no hubo terceros afectados, ahí no hubo contraparte. Pero mi inquietud es la misma suya.
Aquí por lo menos si hay acuerdo, tiene que haber 2 o más personas, como lo exige el concierto para delinquir, y por lo tanto no pueden haber acuerdos consigo mismo y por lo tanto tiene que imputarse y todos son coautores, no hay cómplices. Excepcionalmente en este caso que se juzgó y que se sancionó como cómplices, repito, fue porque el principal dueño de las empresas aceptó que ha utilizado los otros, que él había creado la sociedad y simplemente lo había puesto de representantes legales y que ellos se han presentado y le han colaborado, pero que en realidad el control y el dominio del hecho lo tenía él y que era el dueño y que él se responsabilizaba de todo. Por eso finalmente se condenó a él como autor y se concluyó que los otros son cómplices, entre otras cosas porque como venían condenados como cómplices, no se podía reformar en segunda instancia en contra de ellos esa sentencia, por una reforma peyorativa. Había que mantener la decisión como cómplices. Pero obviamente quienes se colusionan en igualdad de condiciones con dominio y control del hecho son coautores y se debe determinar. Ahora, si lo que se busca es el daño frente a terceras personas determinadas a otros participantes, pues ahí están las víctimas. Basta ver quiénes fueron los que participaron de ese proceso de licitación, quiénes no fueron los favorecidos y automáticamente ellos pueden constituirse en víctimas porque fueron los afectados, fueron los perjudicados y serán los que mañana en el incidente de reparación, una vez establecida la responsabilidad, vayan a cobrar ese daño y esos perjuicios. Por lo tanto, lo que hablamos de la integración del contradictorio, que se tiene que conocer quién es el demandante y quién es el demandado y quiénes son los afectados con esa decisión, terceros afectados, pues también en el campo penal se procura porque se haga, pero digamos el campo penal no es tan técnico en esos aspectos de integración del contradictorio como uno de los presupuestos para decidir, y como acá hay rupturas de la unidad procesal perfectamente, lo que la fiscalía hace es, contra el primero que consigue prueba, lo acusa, rompe la unidad procesal y se va con él y el resto queda pendiente. No quiere decir que los otros queden en el aire o que puede condenarse una persona sin que los otros existan. No, sí existen, solo que las investigaciones no van simultáneamente y por eso se dan situaciones como esta, que se vinculó única y exclusivamente al principal implicado, al presunto jefe de ese grupo económico de seguridad, pero supongo que los otros procesos vienen de manera independiente en otros trámites y eso es autorizado en materia penal sin que eso invalide la actuación y por eso es que así se procede. Digamos que a diferencia del civil, donde todas las partes, terceros, con interés, intervinientes, incluso llamados en garantía, tienen que integrarse al mismo proceso en materia penal, eso no pasa y es válida la actuación respecto a uno, así todo el resto se queda en el aire, lo cual no quiere decir que es contradictorio, repito, porque es que obviamente dogmáticamente no puede cometer el delito una sola persona, por lo tanto no se puede sancionar a él exclusivamente diciendo que él solo lo cometió consigo mismo o con sus filiales o con sus matrices, no, solo que los que utilizó vienen en proceso independiente. Bueno, yo creo que aquí rematando por respeto al tiempo, doctor Granados, no sé si le gustaría cerrar, decirnos algo, pues por supuesto agradeciéndole y comprometiéndolo para una segunda parte de esta charla, ¿no? Gracias, Fabio. Sí, simplemente porque he escuchado con mucha atención tanto la pregunta formulada sumamente interesante como la respuesta del magistrado Riaño. Y creo que es importante que no olvidemos que el derecho penal existe no para sí mismo. Existe y está diseñado es en defensa del resto del ordenamiento jurídico, el resto de los demás valores que recurren a él porque es la última frontera que hay. Lo que al derecho penal se llega porque no hay nada más después del derecho penal. Es nuestra arma de disuasión nuclear, si quisiera. A veces mal usada, pero se supone que para eso es, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que por ese rigor se exige, en virtud del principio de interpretación estricta y de tipicidad, que sea lo suficientemente clara y precisa y no vaga e indeterminada los estatutos penales. En el sistema anglosajón, por ejemplo, existe la doctrina de la vaguedad de los estatutos penales, por virtud de los cuales se vuelven inaplicables. Una norma penal, para que pueda ser aplicable, tiene que ser clara y precisa. Y eso es lo que además lleva finalmente a que en el derecho penal, procesal penal en Colombia, haya hecho carrera la doctrina de los hechos jurídicamente relevantes, justamente para que quede claro realmente qué es lo que es la razón de por qué a alguien prácticamente se le imputa y luego se le acusa por un delito, o que tiene las características objetivas y subjetivas de un posible delito. En el caso que nos ocupa, es necesario que el tipo penal describa en sí mismo de manera suficiente y completa todo lo que se prohíbe.
Pero ¿qué ocurre? Hay preceptos llamados en blanco que deben ser llenados con otras normas que le terminen de darle sentido. Y y para que esto respete este principio de legalidad y de taxatividad y de tipicidad, conforme al artículo 10, deben tener las otras normas la misma jerarquía, es decir, legal. No puede ser llenado a partir de datos que da, por ejemplo, una circular de una superintendencia o a través de resoluciones o reglamentos. Tiene que ser del nivel igualmente normativo, porque si no, sí respetaría estos principios. Y de esa misma manera tampoco pueden ser llenados a través de tratados de economía. No podemos ir a donde Adam Smith o a donde John Maynard Keynes o donde Marshall, lo que quiera, para de ahí incorporar en lo que ellos mismos no se pusieron de acuerdo, nosotros sacar deducciones. Entonces, ese proceso de adecuación típica que es tan complejo requiere certidumbre. Y claro, esperaríamos que la certidumbre la dé el derecho económico y el derecho a la competencia como una subespecie. Si no lo tiene, si no hay esa precisión, pues claro que se vuelve inaplicable el derecho penal, por esa razón. Así pues, que un poco un llamado también nos pasa a los legisladores y a los luego intérpretes de la norma, es tener el cuidado de que estos preceptos jurídicos indeterminados puedan ser determinables con respecto a estos principios, porque si no se vuelven impracticables. Y mucho me temo que tal vez la razón por la cual tengamos esa escasez casuística en Colombia se debe a eso, todavía a una inadecuada comprensión del alcance normativo de este tipo penal del artículo 410A, que es el único que tenemos. Entonces, cualquier esfuerzo de ley referenda, de modificación legislativa, debería ser consciente, consecuente con ello. Y mientras tanto, pues arribamos a las dificultades, tanto dogmáticas como ya desde el punto de vista procesales de persecución penal, porque si no hay claridad dogmática, pues jamás habrá capacidad eficaz de investigación penal que culmine con reales casos, porque se van a caer en el camino. Si en los delitos que tienen claridad dogmática, como el homicidio, tenemos a veces tantas dificultades para poder investigar y procesar, ¿cómo será en los que existan estas interrogantes y en ocasiones, como algunos de ustedes llamaban, paradojas? Pero pues es parte del desafío y lo que hace interesante lo que nos dedicamos nosotros abogados, que siempre encontramos pretexto para poder hablar. Si me permite algo que se me olvidó decir, un argumento en 2 segundos. Por favor, claro, profesor, claro. En el caso de que se sancionó de acuerdos restrictivos de la competencia por el tribunal, eran 4 casos, 4 asuntos en los que se habían puesto de acuerdo y habían presentado ofertas y presunta colusión. Sin embargo, en 2 de ellos, la fiscalía no adecuó en debida forma los hechos jurídicamente relevantes que imputó y en esos 2 casos se absolvió. Pero en los otros 2 sí se probó que la persona que era dueña de estas empresas no solamente se colusionó con sus otros 3 socios que creó con las otras 3 empresas ficticias, sino que con todos los otros oferentes acordó que le dejaran a él la licitación y él les pagaba 16 millones de pesos para que se distribuyeran entre los 3 socios de él y los otros que han participado en la licitación. Luego aquí sí hubo un evidente soborno con plata que se distribuyeron para que los otros no participaran y le dejaran ganar a él, y les pagó, y eso se probó, y por lo tanto esos 2 casos fueron los únicos condenados y sancionados. Luego allí fue evidente el fraude que hubo, no solamente a través de las propuestas con las empresas que él creó, sino a través de los otros participantes en las licitaciones a quienes sobornó para que hicieran lo propio y le dejaran ganar a él esas licitaciones. Sí, parece decantada la idea que cuando hay digamos, un solo autor que de alguna manera instrumentaliza a otros, es imposible hablar de corrupción, ¿no? Pareciera Claro. que habrá otros delitos, pero la corrupción es muy difícil. Claro. Bueno, a mí no me queda sino agradecerle al doctor Riaño por su muy generosa participación en este foro, el que tenemos que hacer con más frecuencia los penalistas estamos en mora de vincularnos más con otras áreas del conocimiento del derecho, el mercantil, el civil, por supuesto, y viceversa. De allá para acá también tenemos muchas falencias. Doctor Granados, su tiempo muy valioso, muchísimas gracias. A todos los participantes, infinitas gracias por vincularse a esta charla y estaremos muy pendientes de lo que surja
esperamos con fruición la sentencia de segunda instancia de la que iba hablando. A ver qué nos dice la jurisprudencia. Un abrazo para todos, muchas gracias y un feliz día. Buenas noches. Muchas Gracias, Fabio. Buena tarde. Gracias. A todos, doctora Claudia, magistrado Riaño abrazo. y todos los que nos han acompañado por esta invitación. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias A por la usted, invitación al instituto. profesor, a usted. Buenas tardes.